Muchas gracias, Pau. Pues bueno, yo de formación soy licenciada en literatura dramática y teatro y recientemente terminé la maestría en pedagogía teatral en la ENAT. Y bueno, nosotras nos conocimos en el diplomado de neurociencias y neuroestética pues, por la curiosidad. A mí siempre pues, me ha gustado indagar sobre por qué en la creación artística también hay procesos muy tortuosos, ¿no? Entonces me acerqué a la cuestión de la neurociencia para saber cómo es que funcionamos cuando creamos y apreciamos arte, ¿no? Y ahí tuve la fortuna de conocer a Paulina y estoy muy agradecida por la invitación al día de hoy para compartir en este espacio. Y bueno, me identifico en el sentido de la cuestión del liderazgo emprendedor con un proyecto que voy a compartir al ratito, que es un proyecto que hago en colaboración con mi amiga y comadre Diana Resendi. Y bueno, pues es un proyecto para mujeres, para amas de casa, ¿no? Y bueno, fue como un reto hilar los conceptos que me propusiste para este espacio, porque son universos, ¿no? O sea, cada uno detona un montón de otras cosas y nos lleva a relacionar con muchos más conceptos. Entonces, sí fue como por dónde lo agarramos, ¿no? Pero bueno, vamos a proponer más bien y en conjunto podremos hilar algo que nos dé algo de sentido, ¿no? Porque en realidad, pues, sabemos que el conocimiento siempre está en construcción y que podemos irlo evolucionando, modificando según lo que requiramos, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Si bien mi formación es como actriz y sí hago trabajos de actuación, me desarrollo más en el área de administración pública en la gestión cultural, ¿no? Entonces, tener como también esa visión desde la cuestión administrativa para mí ha sumado muchísimo a entender cómo las artes y a lo mejor las políticas públicas a nivel cultural nos faltan, ¿no? Nos falta mucho por recorrer en nuestro país y cómo hay que irlas construyendo en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar una pequeña presentación que preparé, que en realidad son como laminitas con temas guía. A ver si ahí ya se ve. Ya se alcanza a ver perfectamente. Entonces, la invitación fue a indagar sobre género, actitud y cultura, ¿no? Y yo pensé, pues, en cómo interrelacionamos estos universos que además todo el tiempo están tocándose, ¿no? Y pensando en lo que nos convoca con el tema de la inclusión y lo que estamos, pues, reflexionando, pienso que es un espacio de reflexión que nos damos como sociedad para ver qué pendientes tenemos, ¿no? También en temas de inclusión. Y estas laminitas que están en la red, ¿no? Entonces, también me llevó a reflexionar sobre si la inclusión siempre es en positivo, ¿no? O sea, a lo mejor no quiero pertenecer a, pero hay algo que hace que, que me sienta ajena, ¿no? O ajeno o ajene, como lo necesitemos, ¿no? El tema del lenguaje, no sé si ya lo tocaron por acá, pero que ahorita es el momento, ¿no? Del debate con las formas. Entonces, pienso que más bien es adaptar la realidad y formarla, porque la realidad la conformamos, ¿no? Y en esta representación continua que hacemos para poder encontrar sentido a la realidad, cómo la requerimos, ¿no? Que nada está escrito a posteridad, porque eso a mí siempre me perturba, decir es que así es, y entonces así se queda, pues no, ¿no? Tenemos que ir avanzando conforme lo necesitemos, y bueno, pues pensar en estos conceptos de inclusión, exclusión, separación, integración y en cuál nos vivimos, porque además no es que estemos a un nivel de experiencia vital permanentemente en alguno, ¿no? Habrá aspectos de nuestra vida en los que nos veamos de distinta manera en cada uno de estos como estados, ¿no? De ser. Yo puse seres y saberes porque me detonó pensar en la inclusión, en cómo catalogamos también el conocimiento, ¿no? En este caso, el conocimiento a nivel disciplinar
y cómo para poder hacerlo nuestro, para poder interpretar la realidad otra vez, tenemos que clasificar, ¿no? Y nos vemos como en esta ardua tarea de ponerle nombre a todo y ponerlo en cajitas y decir, esto no se puede contaminar con esto, tenemos que cuidar que la ciencia sea ciencia y el arte sea arte y ¿no? Cada cosa en su lugar. Y en realidad la cosa, pues ya vemos que no es así, ¿no? Y ahorita con la cuestión de la pandemia está más que nunca de frente esta cuestión, ¿no? Todo tiene que ver con todo, todo está interrelacionado, cada une es parte de una complejidad infinita y cada parte nos repercute al todo, ¿no? Entonces, pensar en la disciplina, la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, que creo que es el momento de la transdisciplina, ¿no? Incluso en estos temas de inclusión y en cómo tenemos que abordar cada uno de los retos que se imponen a nivel social, cultural, de una forma transdisciplinaria, ¿no? Ya no desde una mirada única, sino vamos a verlo desde diversos puntos y con los mismos instrumentos que nos ofrece cada disciplina, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la transdisciplina que comparte un objeto de estudio, ¿no? Y aquí lo menciona esta lámina, con intenciones y procedimientos de diferentes disciplinas, haciendo los propios, ¿no? Entonces, no es que cada quien cuide su parcela, sino cómo cuidamos la colectiva, ¿no? Entonces, por ahí creo que es donde más me hace sentido pues estos conceptos que se me vinieron a la mente cuando pensé en inclusión, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos de organizar a los seres y cómo tratamos de organizar a los saberes, ¿no? Y bueno, en la cuestión de género, pues sabemos que hay muchísimos aspectos que se interrelacionan y que además es objeto de estudio afortunadamente ahora sobre la mesa más que nunca y gracias a la lucha de los feminismos, ¿no? De las colectivas, de las mujeres organizadas, en fin, me parece que es un momento muy valioso para un cambios de paradigmas y para realmente evolucionar en lo que requiramos, ¿no? Entonces, pues el aspecto biológico que siempre va a estar, nos acompaña porque somos seres biológicos, ¿no? Con un cuerpo, lo personal, que va hacia la individualidad, ¿no? No pensar todo el tiempo en que porque vivimos en sociedad o en cultura, el individuo se desdibuja, más bien es todo el tiempo en retroalimentación, ¿no? Todo el tiempo nosotros le damos sentido a la cultura y la cultura nos alimenta, entonces es algo que está de ida y vuelta, ¿no? Así en lo social, en lo cultural, que tiene que ver con una identidad, con una interpretación también, lo que mencionaba de la realidad, cómo interpreto yo mis realidades, mi construcción de mis universos, ¿no? No es que haya una realidad dada y que sea la física, porque además ahora con la física cuántica sabemos otras cosas, ¿no? No sabemos en qué dimensión realmente estemos y eso me detona muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo interpreto esto que tengo a nivel físico, fisiológico y cómo lo represento, ¿no? Y al final es una elección producto sí del entorno, sí de la cultura en la que estoy inmersa, inmerso, inmerse, pero también de las vivencias, ¿no? De la experiencia personal. Y el género, pues superando lo binario, ¿no? Hacia lo no binario, no es que haya de dos sopas, hay de las sopas que uno elabore, ¿no? O sea, no es una cuestión de femenino masculino, sino realmente es la construcción del ser, ¿no? Y su manifestación. Y pensar en las diferencias, puse desequilibrio porque las diferencias es un poco como en el organismo mismo, ¿no? La cuestión homeostática, cuando busca el equilibrio, ¿no? La autorregulación, pero el equilibrio no es permanente. Todo el tiempo estamos en un constante desbalance, que es lo que es estar vivo, ¿no? Realmente. Entonces, buscar ese equilibrio dentro de la diversidad me parece de lo más enriquecedor, ¿no? Y además estamos obligados a ello por naturaleza misma, ¿no? Todo el tiempo estar buscando ese balance
esa forma de autorregularnos con el medio, ¿no? Y no procurar que todo esté todo el tiempo como en una misma línea, ¿no? Entonces, estos aspectos que pueden relacionarse con el género y con la cultura, pues me parecen como que podemos relacionarlos también con la cuestión de la creación artística, que es como mi terreno de estudio y de trabajo, ¿no? Y hice como diagramita sobre la cultura, que en realidad es pues muy complejo el tema a nivel de ramificaciones, no es como un rizoma ahí extensísimo, porque además son las culturas, no es una, como la misma realidad, ¿no? Y puse algunos conceptos solamente para, pues como para poder indagar al respecto, ¿no? Elliot Eisner menciona como las acepciones sobre cultura que tienen que ver con una forma de vivir compartida, ¿no? Que también viene pues desde los griegos, como el cultivo, lo que cultivamos, y me gusta mucho esta idea de cultura, esta forma de acercarnos a qué es la cultura, porque es un cultivo, es qué es lo que sembramos y qué frutos nos da, ¿no? Y cómo lo cuidamos, cómo procuramos. Y eso se relaciona todo el tiempo con la educación, ¿no? Con cómo educamos, qué damos, qué acompañamiento tenemos en la cuestión educativa, ¿no? Y una parte muy importante que menciona Antonio Damasio es el tema de las emociones y los sentimientos, que casi siempre los dejamos fuera de la jugada, ¿no? Y realmente representan un factor primordial, él lo menciona como casi el motor de la evolución cultural o de la cultura humana misma, porque son indicadores homeostáticos de la búsqueda del equilibrio, ¿no? Son como la representación mental de las sensaciones, de lo que está ocurriendo con el medio y de los sucesos. Entonces, pensar que son los sentimientos, las emociones y después los sentimientos que vienen de ellas, las motivaciones para discernir, ¿no? Para poder elegir, para poder construir, para poder relacionarnos, ¿no? Y eso está directamente relacionado con el tema del arte, porque el arte es una expresión de los mismos, ¿no? De emociones, de sentimientos, una expresión y un detonador de los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona con la construcción de la cultura? Pues me parece muy importante lo que Damasio pone sobre la mesa para no dejarlos de lado de nuevo, ¿no? ¿Qué son las emociones y los sentimientos? Los vivimos todo el tiempo y resulta que es un ingrediente primordial de esta sopa, ¿no? De esta madeja. Bueno, pues hablar de la pertenencia a la comunidad, que tiene que ver con la cuestión de género también, cómo construimos comunidades donde estemos incluidos, incluidas todes, ¿no? Que estemos considerados para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Y en ese sentido, los espacios de construcción personal, ¿no? Personal a nivel del potencial de cada quien, ¿no? Del individuo. Otra vez, no es la cultura avasallando al individuo, sino en constante retroalimentación, ¿no? Que permite que se nutran unos de los otros. En ese sentido, acá que se me fue una línea ya arriba del sistema abierto, ¿no? Pensar la cultura como un sistema abierto en términos de lo que Morán nos dice sobre complejidad, pues es pensar en que no se agota nunca, ¿no? Es un sistema que está todo el tiempo ¿cómo se puede decir? Como en regulación energética, ¿no? Todo el tiempo está retroalimentándose y eso hace que permanezca, no que se cierre y se acabe, ¿no? Una cultura en cuanto se cierra, se agota, ¿no? Y entonces, pues, puede morir, ¿no? Entonces, un sistema abierto permite que respire el sistema, ¿no? Que se renueve, que esté vivo.
Y bueno, pues ahí están las ideas, las actitudes, que es otra de los aspectos que estamos indagando, ¿no? Las actitudes también ligadas a la cuestión emocional y de los sentimientos, los hábitos, las prácticas, ¿no? En la cultura. Y la cultura también como un indicador o como un factor de sobrevivencia en colectivo, ¿no? No somos sin el otro, sin el otro. Entonces, esa diferencia que nutre, que me espejea, es la que permite mi sobrevivencia también. Anular al otro desde la diferencia es anularme a mí, ¿no? Es decir, me demerita en el sentido de lo que podría enriquecerme. Algo que es diferente a mí, ya llegó el señor de la huaca por mi casa, algo que es diferente a mí, en realidad está sumando, no está restando, ¿no? No me está anulando, está sumando algo a lo que yo soy también, ¿no? En esta corresponsabilidad cultural permanente, ¿no? Entonces, esa sobrevivencia tiene que ver con el enriquecimiento, ¿no? Con este intercambio de energía con el otro, con el otro. Otro aspecto importantísimo que tiene que ver con lo sensorial, que está completamente ligado a las emociones y sentimientos, pues es las experiencias, cómo las vivimos a partir de los sentidos, ¿no? De las sensaciones. Y eso en el arte, pues es todo, porque un creador artístico, una creadora artística, sin duda trabaja desde su propia experiencia sensorial, ¿no? Con los materiales, con las ideas, con los conceptos, y lo transforma en algo, en un lenguaje que permite la comunicación de eso, ¿no? De eso que quiere expresar. Entonces, es muy importante también a nivel del lenguaje, que es otro de los aspectos que están por acá, ¿no? Que tiene que ver con conceptos e imágenes, y como todo el tiempo estamos representando antes, pensando que el arte es un sistema de lenguaje también, como previo a ello representamos ya la realidad para poderla hacer la nuestra, para poder identificar en dónde estamos, ¿no? Eso es un árbol, esa es una mesa, ese es un perro, ese es otro como yo, pero sin este código, pues es prácticamente imposible que se pueda generar otro metalenguaje como el arte, ¿no? Me estoy enfocando a ello pues para poder llegar al tema del teatro también, que es el área de formación que tengo, ¿no? Y bueno, pues en general es como este cúmulo de conceptos que pueden explotar mucho más, ampliarse mucho más, ¿no? Relacionarse mucho más ampliamente, pero en general, pues pensar la cultura como un sistema abierto que nos permite evolucionar, seguir creciendo, compartir, construir en colectivo, comunicarnos, generar lenguaje, educación, sobrevivir en general, ¿no? Entonces, que la cultura no sea algo que nos aniquile, porque también existe esa posibilidad, ¿no? Hay una cultura del odio, lamentablemente también puede tener ingredientes en negativo, y lo que pienso que se puede trabajar desde la cultura a nivel de arte, porque ahí está incluida la ciencia, están incluidas como la tecnología, ¿no? Es cómo construimos desde lo que somos y desde nuestras diferencias para compartir en positivo, ¿no? Para ayudarnos a reconocernos y a ayudarnos en el camino, ¿no? Acompañarnos, a construirnos en positivo. Bueno, pues ese es como el ideal, ¿no? A nivel cultural, pienso. Y bueno, ya pasando a terrenos del arte, como lo comentaba, este lenguaje que tiene un significado particular para quien lo expresa a través de cualquiera de las disciplinas que tiene el arte, ¿no? Y que adquiere un significado particular para quien lo hace y para quien lo mira, ¿no? A mí me encanta que no haya una definición de arte, o sea, que hay todas las posibles y que además no sabemos qué es. O sea, cuando te dicen eso es arte, ahora con el arte contemporáneo, ¿no? Por ejemplo. Y yo digo, sí, para quien dice eso me llega a mí el mensaje, si es arte, ¿no? Y cómo se legitima el arte también, que ese es otro sistema, ¿no? El de las galerías, el de los museos, el de los recintos para las presentaciones de artes escénicas. En fin, eso es también hablar de un mercado, ¿no? Pero en realidad para mí tiene sentido en tanto que te interpela, que te hace conectarte con una manifestación humana
que tiene sentido para ti. Y a lo mejor no es el mismo sentido de la persona que lo expresó, ¿no? O que lo pudo compartir a través de ciertos materiales o de una técnica, a través de su cuerpo o de su voz, pero sí está conectando contigo, ¿no? Entonces, esa parte de la realidad que nos ayuda a ampliarla el arte, es decir, lo que tiene este quehacer humano, que es maravilloso, es que nos lleva a reconocer o a ubicar espacios inéditos, ¿no? A partir de la imaginación, de la creatividad, de la expresión, de las emociones y amplía la mirada, ¿no? No nos quedamos con esta parte, este sesgo que nos tocó de la realidad o con este entorno, con esta parte de la cultura en la que estamos suscritos, sino que el arte potencializa la mirada a un nivel donde nos genera mayor sensibilidad para además crear mundos inéditos, ¿no? Yo pienso que el arte es como una especie de antena que capta señales de lugares y de tiempos de, pues que no precisamente son ¿no? No precisamente es el momento que se está viviendo, sino puede ser hasta de otra dimensión, como mencionaban, ¿no? Pero bueno, hablar también de la convención, de decir, estamos de acuerdo en que cuando hablo de rojo es este rojo, ¿no? La rosa es roja, o este acuerdo que existe entre quien genera el arte y quien lo especta, también es muy importante porque el arte no es unidireccional, ¿no? Sino que hay otra vez un intercambio de energía, la mirada cambia, ¿no? Pensemos en el principio de incertidumbre, ¿no? Cómo se afecta la propia materia al ser observada y pensemos en el potencial de comunicación que existe en ello, ¿no? Entonces, esta interpretación, esta mirada que suma quien ofrece una expresión artística y quien la toma, pues tiene que ver con la configuración otra vez del mundo, de lo real, ¿no? Y el arte tiene ese enorme privilegio que se le permite, ¿no? Que es un espacio de libertad, que no hay una cuestión bien hecha o mal hecha. En una obra de arte no te pueden decir, esto no está bien hecho, porque hay una cuestión, a lo mejor con la técnica, a lo mejor si nos vamos a las escuelas muy convencionales en cuanto a pintura, perspectiva, técnicas actorales, no lo sé, pero lo que realmente mueve a la expresión artística es un deseo de manifestación, ¿no? De expresión de la emoción, del sentimiento. Y en ese sentido es válida la expresión, ¿no? Ese espacio de libertad que las niños, las niñas viven en las escuelas con las clases de arte, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que protegerlo, hay que estarlo nutriendo todo el tiempo, ¿no? A mí me angustia mucho cuando hay que calificar el arte, ¿no? O sea, que la clase de arte tiene que llevar una calificación, es muy difícil, porque ¿cuál es el parámetro, no? Habrá que tener indicadores ahí, muy particulares para ello, pero bueno, pues es pensar en que es un espacio de crecimiento también, ¿no? Y pasando a la disciplina teatral, bueno, yo tengo la investigación de mi maestría fue sobre conciencia, sobre el trabajo del intérprete teatral de forma consciente, ¿no? Y hablar de conciencia, pues es hablar de un territorio y también que está todo el tiempo en indagación, ¿no? O sea, imagínate, pues fue meterme realmente en terrenos muy profundos, de los cuales todavía no salgo y no es que me hunda en negativo, sino que me adentro más, ¿no? Es realmente muy emocionante hablar de la conciencia y ir entendiendo cómo es que la materia se piensa a sí misma, ¿no? Porque también tenemos esta pues separación de cuerpo-mente cuando en realidad somos un organismo que tiene esta capacidad de pensamiento, ¿no? Pero el teatro, curiosamente, es una referencia común incluso para las personas que indagan sobre la conciencia, para expresar cómo funciona, ¿no? La propia conciencia. Es decir, el teatro es un espacio que nos permite reflexionar sobre quiénes somos
en la medida de lo humano, en la escala humana, ¿no? Entonces, sí es el espejo magnificado de lo humano y ponía aquí persona, personaje, porque si nos vamos al origen de la palabra, habla de la máscara, ¿no? O sea, es un préstamo, también a eso nos refiere la palabra persona, ¿no? De quiénes somos. La construcción del personaje no es que definamos de una sola manera quién es esa persona que se presenta en el escenario o abajo, ¿no? Porque todo el tiempo estamos representándonos de formas distintas. Entonces, pensar que en lo cotidiano el escenario es la cafetería, la casa, la escuela, el trabajo, y que en cada uno de estos espacios vamos configurando una personalidad distinta, un personaje distinto, ¿no? De quién es Paulina ahí, de quién es Asunción ahorita que le toca hablar acá en este espacio, de quién voy a ser yo al rato que tenga que hacer la comida, en fin, esto que hacemos en lo cotidiano, verlo magnificado en un escenario nos ayuda como especie, ¿no? Eso es a donde me parece maravilloso el quehacer artístico y en este caso el teatral, porque sí es una toma de conciencia desde la conciencia misma de saberme observado, ¿no? La conciencia es esta bueno, en realidad como hay muchos niveles, pues a mí la que se empata con la cuestión teatral es la autoconciencia, ¿no? Cuando tú te miras mirando, tú sabes que estás viendo, tú sabes que estás pensando, ¿no? Y esta multiplicidad se puede ir al infinito. O sea, acá ponía esta palabra de autorreferencialidad porque ahora no es que esté de moda, siempre ha existido, pero la autorreferencialidad en la creación teatral procura alejarse de la ficción, ¿no? Es la persona que se presta para subir al escenario a contar su historia de vida, ¿no? Y lo vemos como en muchos formatos, ¿no? Podría decir hasta desde el stand-up, así muy común, ¿no? De decir, te voy a contar mi anécdota de me pasó, pero siempre hay un recorte de la realidad, ¿no? Siempre hay un sesgo, siempre va a ser una selección de lo que soy. Eh, Eso que ofreces, ¿no? No puede ser tu vida realmente y que tú digas, aquí me voy a mostrar y vaya a hacer una catarsis y esto es también terapéutico, ¿no? Sí, sí tiene también esos contenidos, pero la cuestión de la representación en el teatro tiene que ver con un colectivo también, ¿no? Eso me gusta mucho, que es una expresión artística que se da en colectivo y que no es nada más el intérprete teatral, sino que hay alguien que musicaliza, que viste el escenario, que te viste a ti, que es una construcción de un universo, es la construcción de otra realidad, ¿no? Y podríamos decir, no, eso es ficción. No, en ese momento en el que tú vas al teatro, eso es real. Y tú entras a ese espacio como entras cuando te vas a dormir en la noche y entonces soñamos y eso también está pasando adentro, ¿no? Pero esta cuestión de eso que ocurre ahí lo concedo para crecer, para poder decir, eso que le pasa a ella ahí me ha pasado a mí o me puede pasar y aprendo de ello, ¿no? El arte también tiene eso, se anticipa, ¿no? Como nosotros mismos que estamos todo el tiempo en una narrativa constante y anticipatoria, ¿no? Nos narramos a futuro, todo el tiempo estamos midiendo lo que va a ocurrir a futuro, ¿no? Y ahí, pues ligar la cuestión de la actitud con la creación artística para el tema de quiénes somos ahí. A mí la verdad es que me cuesta trabajo pensar que hasta ahora en la formación artística formal, por así decirlo, estemos reflexionando sobre los temas de género, ¿no? Que no tiene que ver con incluir autoras o ver, o sea, esa es una parte, pero tiene que ver con la lectura de una forma de existir, de una forma de mirar o de múltiples, ¿no? Y hay colectivos que trabajan en eso, ¿no? Ahorita recuerdo a Medeas, que es un grupo de mujeres que investigan sobre la escena, ¿no? Muy jóvenes además, me emociona muchísimo porque yo aprendo pues de las colectivas que ahora están trabajando, indagando en estos terrenos, cada quien en su disciplina, ¿no? Entonces, me gusta pensar pues que estamos tratando
de evolucionar en positivo, como decía, ¿no? De darnos cuenta y reflexionar sobre nuestro quehacer en la vida y nuestro quehacer también a nivel profesional en cuanto a creadores artísticos, artísticas, y pensar en la responsabilidad que tenemos, ¿no? Yo pienso que el terreno de cambio, el único que tenemos es en nosotras mismas, ¿no? Nosotros mismos. Y entonces revisar nuestras prácticas a nivel personal y a nivel profesional, pues es más que necesario, ¿no? Y también pensé en cuanto a lo teatral, por ejemplo, estas expresiones como el teatro kabuki, que no podían ser mujeres quienes representaran personajes, sino eran los propios hombres, ¿no? Quienes hacían los personajes femeninos, y qué representaba en esa cultura, ¿no? Pero pienso que es una revisión histórica que sí tenemos un panorama, pero que tenemos pendiente la transversalidad de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, es una materia pendiente a nivel de incorporación, de asimilación, de realmente hacer lo propio en los espacios de creación artística, en las escuelas, y lo vemos, ¿no? Todo el tiempo. Yo ahorita terminé la maestría en la ENAT y entró en un paro, ¿no? Entonces, un paro que promueven las mujeres de ahí, ¿no? Por la cuestión de violencia de género. Entonces, me parece muy significativo que nuestras escuelas y nuestras escuelas de arte se pronuncien por estos temas y se exija también las modificaciones que se requieren, ¿no? Entonces, bueno, esto como por el lado de los temas que se propusieron y que me parecieron muy ricos y que dan para muchísimo, ¿no? Y bueno, este es el proyecto que comentaba es un proyecto que conjuga universos, ¿no? Proyecto transdisciplinario para amas de casa en espacio público, y que es un proyecto muy amado que hago en colaboración con mi querida Diana Reséndiz, que es la pollería cultural, y nace porque dentro de las múltiples representaciones que tenemos en nuestras vidas, somos amas de casa, ¿no? Entonces somos amas de casa que vamos y compramos para hacer de comer, y nos dimos cuenta que ir a comprar a la pollería requería cierto tiempo esperando en la fila, ¿no? Y decíamos, ¿qué pasaría si en este espacio pudiéramos compartir algo más que solo el buenas tardes, vecina, el chisme ¿no? Del momento, no sé, ¿qué pasaría si hay un espacio donde el abasto alimentario tuviera como moneda de cambio el arte, ¿no? Y entonces lo que proponemos es un espacio para la impartición de un taller para amas de casa, que además es un público que no se toma en cuenta a la hora de diseñar oferta cultural, ¿no? Ahí está pues lo que antes eran las telenovelas, si queremos ahora las series, ¿no? Ahí está el radio, ahí está algo que consumen cotidianamente, pero no como protagonistas del quehacer artístico, ¿no? O no como agentes de cambio a nivel de creación, de expresión artística. Entonces nos pareció importante ofrecer un espacio muy simbólico, o sea, es pequeño, es un gesto si queremos apenas, pero para nosotras es muy importante porque es parte de lo que somos también nosotras como amas de casa o como mamás, ¿no? Como proveedoras también en el hogar, que a veces se nos olvida que somos las que estamos atentas a cómo está el refri abastecido, ¿no? Y bueno, pues la pollería cultural damos un taller y las mujeres que esa mañana nos acompañan, platicamos, hablamos sobre las dinámicas de convivencia en su comunidad, qué ocurre en su comunidad, qué problemáticas hay, ¿no? Ahí entra otra vez el tema de lo comunitario, de la cultura, de los espacios públicos. Y tenemos una pequeña biblioteca ambulante de arte que les prestamos, y ellas se inspiran y superan el miedo a reencontrarse con los colores y la pintura, ¿no? Que eso siempre nos impresiona que hay un recato enorme por volver a dibujar, cuando de pequeñas no lo teníamos, ¿no? O sea, no necesitas saber dibujar para dibujar. Eso, pues, es la expresión primigenia en un niño o niña pequeños, ¿no? Entonces,
ellas dicen, es que llevo 30 años que no dibujo, pues es el momento, ¿no? Y al final, el resultado de lo que dibujan lo intercambian por un pollo, ¿no? Es un espacio que nos permite hacer eso, nos permite, gracias a los apoyos que hemos tenido, intercambiar o truequear la pintura por un pollo que va a nutrir a su familia ese día, ¿no? Entonces, de ahí lo que llamamos como transdisciplinario, porque pareciera que son cosas incompatibles y lo ponemos en un espacio muy cotidiano, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir esta, Pau, y tengo el video, un video de justo de la pollería que les quiero compartir, que es de cuando hicimos talleres en la delegación Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, ¿verdad? Ahora ya son alcaldías. Pero no sé si quieras que comentemos algo antes de lo que de lo que he estado platicando. Pues sí, un poquito antes, y de todas maneras también el video ahorita el enlace me lo pasas y lo copio directamente para que también esté en el foro. Ok, claro. En esta parte, o sea, la verdad es que estamos adentrados en todo. O sea, como bien lo dices, o sea, estamos sumamente inmersos en todo esto. Y a mí hay una frase, digo, no la tengo muy, muy, muy completa, pero Shakespeare siempre lo mencionaba. O sea, el teatro, o sea, todos estamos en el teatro todo el tiempo. O sea, ¿qué personaje vamos a representar? Eso va a depender del momento en el que estamos, va a depender de la hora en la que estamos y va a depender de cada una de estas cosas. Entonces, esas son también las formas en cómo nosotros nos representamos como seres humanos. Entonces, no tenemos como que por qué el etiquetar o catalogar a una persona y decir, es que ella es así. Ella es así en cierto momento, pero no toda la vida va a estar haciendo así, o no todo, en todo momento, va a ser como solamente esa etiqueta. O sea, sabemos que somos seres culturales, que estamos hechos de millones de cosas, o sea, desde que nacemos, o sea, ya tenemos una cierta cultura, de nuestro contexto, bueno, millones de cosas. Entonces, desde ahí me gustaría como esta parte de que centraras, o sea, toda esta conclusión en cuanto a esta parte tan importante que necesitamos de poder vernos en el otro para poder realmente sentirnos parte de una sociedad. Claro. Sí, pues yo creo que los espacios de expresión y de expresión artística nos permiten identificarnos desde lo individual, ¿no? O sea, por ejemplo, el teatro que es colectivo desde su hechura y en su compartir también, ¿no? Si no hay público, pues está esta cuestión de no es teatro como tal, no está también la teatralidad que la vemos en cada esquina, ¿no? En cada esquina desde lo que nos toca hacer en el personaje, por así decirlo, de mis funciones en la vida, ¿no? Mi rol social, ¿no? Como decías. Y no encasillar. Lo que me gusta mucho del teatro es que es el personaje en una faceta, pero mostrada como en su contexto, ¿no? Que es como una muestra de esa realidad, de ese universo del personaje o los personajes, y nos permite entender otra forma de existir y de enfrentar los conflictos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se evolucione, ¿no? El personaje lo podemos ver en su error o en su acierto, o en su evolución o en su estancamiento, y eso nos ayuda a nosotros a reflexionar respecto a nuestro actuar en la vida, ¿no? Sí es un ejercicio lúdico, gozoso, es de espectáculo también, pero el fondo lleva, y además qué bueno que mencionas a Shakespeare, porque él tiene la escena en Hamlet del metateatro, ¿no? Que está adentro, que representa para que se dé cuenta el tío, ¿no? Que él diga, sí, yo soy, y se vea todo culpable, que cosa que pues, creo que no pasa, ¿verdad? Pero cómo el teatro juega con el teatro mismo, ¿no? A todo el tiempo. O sea, esta multiplicidad de realidades se da en este juego que es primigenio también, ¿no? Que lo hacemos desde muy pequeños, pequeñas, aún sin el escenario, y que creo que va a volver a las calles ahora que es más compleja la expresión artística en espacios cerrados, ¿no? Ojalá fuera así, ojalá regresáramos al teatro en calle, que hay ya expresiones de ese tipo, no se ha ido, ¿no? Pero permanece, pero hay que procurarlo más, ¿no? Y como dices, a mí me parece que el tema de la personalidad a nivel de representación
todo el tiempo es válido y además necesario en cambiarla, ¿no? Nos enseñan que somos a partir de una representación de tu nombre, tu forma, tu estilo, ¿no? Y hay mucho afán en configurar eso, ¿no? Tu estilo de vida, tu estilo de vestirte, tu alimentación, y en realidad las posibilidades infinitas que existen al respecto nos permiten evolucionar y no validar solo ciertos tipos, ¿no? De representación o solo ciertos tipos de formas de saberse en el mundo, sino de reconocer la diferencia y de aprender de ella y de sabernos diferentes. Por eso es que yo decía, la inclusión en positivo me parece que es necesaria, ¿no? Más que necesaria, pero a la vez está como esta cuestión de qué está afuera y si realmente tendría que estar adentro, ¿no? O sea, en este pensamiento de, pues, a lo mejor no, a lo mejor lo que necesitamos son muchos espacios donde estemos más cómodas, cómodes, va a ser mejor para nosotros, ¿no? Y en ese sentido también la cuestión del cultivo me gusta, porque es un brote tan pequeño, tan delicado, tan propicio a desaparecer, cómo lo cuidamos, ¿no? Cómo la cultura tendría que procurar cada uno de sus pequeños brotes y no aniquilar, ¿no? No procurar en el sentido de nutrir, de además permitir el crecimiento particular de cada uno, ¿no? De cada individuo. Y ahí me parece que el teatro procura eso, procura mostrar mucha diversidad de vidas y pues que nuestro personaje y nuestros personajes de cada día sean cada vez como más, más sanos, ¿no? Más gozosos, más, pues sí, en positivo, ¿no? En construcción. Y no tampoco negar la otra parte, ¿no? La parte que sabemos que es oscura y que todo el mundo tenemos y que ahí está y cómo procuramos sacarla, ¿no? Cómo la ofrecemos también y cómo la trascendemos, ¿no? Cómo la sublimamos. El teatro también tiene eso, nos ayuda a sublimar a nivel social aspectos que a lo mejor dejamos de lado, ¿no? Y el teatro te los pone de frente y dice, aquí está esta oscuridad que también es humana, ¿no? Aquí está esto, también hacemos esto y también matamos y también hacemos, o sea, un sinfín de cosas que son, sí son de naturaleza humana, ¿cómo las balanceamos? Otra vez en términos de lo homeostático, ¿no? ¿Cómo tratamos de equilibrar que no se nos vaya la balanza de un lado y del otro y que ahora pensemos en los crímenes de odio, ¿no? Como lo que tenemos en nuestra sociedad, que no tiene cabida, o sea, no hay, es algo fuera de lo que yo podría pensar que pudiera ocurrir y ocurre, ¿no? Entonces, el teatro nos lo pone de frente y nos dice cómo le hacemos, ¿no? Y qué parte tenemos de responsabilidad de ello. Tomarla me parece pues necesario, ¿no? Y repartir, ser corresponsables como sociedad, ¿no? La verdad es que sí, totalmente cierto en todo esto. Y ahora sí, si quieres, pasamos al video. Adelante. Voy a ver, déjame compartir pantalla y te lo paso el enlace para que lo compartas tú también ahorita. Creo que te lo mandé. Si es ese mismo, sí, lo comparto de una vez también. Ahí se ve, Pau. Se ve que hay un video, pero todavía, o sea, si quieres ponle play para ver si se ve la imagen. Ajá, pero es que yo veo el PowerPoint atrás y el video adelante. ¿Tú también lo ves así? No, no, yo veo el video nada más. Ah, ok, entonces va el video. Adelante. La pollería cultural. Porque para nosotras el arte es tan importante como comer. No, yo me dedico al hogar, tengo a mi niño de 5 años y mi esposo el que trabaja.
Pues sí, tengo 44 años de casada y trabajo y llevo el hogar. Ya lo fue. Mi comida, lavo mis trastes, barro, trapeo y ya me siento a ver mi televisión. Trabajo en una dependencia, tengo un pequeño negocio de papelería y soy ama de casa entre semana. Tengo las 3 funciones al mismo tiempo. Bueno, cuando nos mostraron las fotos, me gusta ver muchas fotos. Yo si hubieras querido que me enseñaran era a tomar fotografías, ¿no? Me encanta andar allí tomando, no sé, pero ahí le hago al sonso con el celular. El arte es como expresar lo que uno siente, lo que nos hace felices. El arte, pues a mí me gusta mucho el tejido, ¿verdad? A mí me gustaría ser profesionalmente cantante. Me gusta cantar, me gusta mucho cantar, tengo un hijo que es cantante y me gustaría mucho y bueno, estoy en pláticas con él de grabar un tema de madre a hijo, ¿no? Mira, yo creo que actriz de teatro he visto que es muy divertido, conozco a varios compañeros y es muy interesante su trabajo, creo que me gustaría hacer eso. O vocalista de un grupo de rock. El arte lo puedo ver en el metro cuando voy a trabajar y hay muchas, o sea, no tengo ya, vamos, el tiempo o a veces tal vez en los medios de ir a un museo, de ir a una exposición de arte o cosas así, ya no tengo tiempo, ¿no? ¿Qué quisiera en la vida, Las vidas de las demás las ves y no te las imaginas, ¿no? O sea, crees que tú eres la única que sufres, que es la única que le pasan cosas fuertes, la única que padece, ¿no? Entonces te das cuenta que hay más mujeres como tú y que igual que tú tienen que salir adelante. Yo lo he visto, de verdad en muchos ámbitos como que la mujer es relegada, en muchos sentidos. Nos ha costado trabajo ir como abriendo brecha, ir abriendo también espacios para otras mujeres y para uno mismo. Eso es como que cuando te invitan, como cuando tú estás allí, es muy importante. Eso me lo gustó. De las personas de mi edad, ¿no? Que a veces caen en un marasmo del cual no pueden salir, pues platicar. Hay veces que una persona que está sola es importante para ella que platiques hasta de su perro. Que luego no nos damos tiempo para nosotros. Pensamos más en los problemas que tienen los hijos, en el problema que sí trae el marido, cosas que pasan, de hecho, en la misma unidad. Pues son muchas responsabilidades, ¿no? La vida cotidiana es una lucha día con día. Bueno, pues este taller me gustó mucho, me encantó porque habla mucho de cómo nosotras como seres humanos nos empezamos a cerrar en un círculo y no vemos más allá de lo que nos gusta o de lo que queremos hacer realmente. Me sentí muy bien, me gustó mucho porque
de repente hay cosas que uno no saca en casa y creo que fue una buena oportunidad para expresar. Y el taller te hace recordar tanto que te da la vida y tú no lo aprovechas. Pues me dejó mucho el convivir, el hacer cosas que no son cotidianas, dibujar. Yo tenía siglos que no dibujaba, no me ponía a dibujar. Bueno, que les doy las gracias por haberme invitado porque es un taller muy motivador, me divertí, de verdad es muy impresionante. A veces las cosas más pequeñas te proporcionan mucha felicidad. Por eso el taller me motivó a volver a rebuscar en mí, el ponerme a pintar, a buscar crear ese pollo que nos dieron, en qué forma lo voy a crear, porque también es una creación lo que hacemos con la comida, todo. Muchísimas gracias, Asunción. La verdad es que esto realmente es algo que se necesita. O sea, necesitamos ver al otro, y esa es la parte de todo, esa es la inclusión. Bueno, ahorita es esta palabra, ¿no? Ahorita tenemos esta palabra que es inclusiva, pero realmente eso es ver al otro. O sea, ponernos en esta parte de ir a escucharlo claro, saber quién es. Y por medio de todas estas cosas es la forma en cómo también nosotros vamos a empezar a reconocernos a nosotros mismos. Claro. Sí, pues esa es la intención, ¿no? Sabernos, humanas, humanos, humanes y complementarnos, ¿no? Saber enriquecernos. La verdad es que cada que hacemos el taller es de un gozo. Es muy cansado, pero es muy gozoso, ¿no? Hemos ido a Guerrero, allá nació, creo que sí les platiqué, ¿no? Cuando nació hace años. Nos costó mucho trabajo porque aunque pareciera sencillo, pues eso es un reto para dos mujeres decir, vamos a ofrecer este espacio de comunicación y de creación para mujeres, ¿no? Y por ahí se nos han colado algunos señores que cocinan en casa y nos da gusto también, ¿no? Que se acerquen y que al principio les genera como mucha extrañeza, ya después no se quieren ir, ¿no? Entonces, eso nos da mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Asunción. Estamos por todos lados. Eso es lo bonito. Continuemos con esta gran labor realmente de poder llevar a todos lados el reconocimiento de uno mismo. O sea, vernos en el otro y como lo dices, me gustó muchísimo también esa parte, el sabernos humanos. Yo lo digo ser simplemente humanos, pero el sabernos y el realmente poder incluirnos todos, eso es lo que realmente nos va a dejar. Muchísimas gracias. Y en un ratito tenemos también el foro de mujeres. Entonces, por aquí estamos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Pau. Gracias.